buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, Carla, Selene, Alejandro. Pues sí, con mucha información y sobre todo con lo que vaya a ocurrir hoy en la audiencia de Javier Duarte, donde a reserva de que ocurriera algo extraordinario, todo indicaría que Javier se allanaría hoy también al proceso de extradición, tal como lo hizo en su pasada audiencia. En la pasada fue para enfrentar los delitos que le imputa la Fiscalía General de Veracruz, y en esta los más graves, los más fuertes, los de a de veras, pues, que son los de delincuencia organizada y lavado de dinero. El de delincuencia organizada es justamente el que le mantendría tras las rejas para seguir su proceso, no en libertad, sino en prisión. Lo cierto es que difícilmente, o habrá que ver qué ocurre, sabemos que Javier Duarte es un estuche de monerías, pero difícilmente Javier mantendrá una actitud jocosa, retadora, como la que vimos en la pasada audiencia, porque sabemos que en la pasada audiencia, más allá del Javier Duarte normal, el que conocen la mayoría de los mexicanos, sí fue que conocemos los veracruzanos, un Javier Duarte retador hacia Miguel Ángel Yunes, hacia su acérrimo rival, porque la audiencia anterior fue más un enfrentamiento hacia su gran enemigo, hacia Yunes Linares, que otra cosa. Seguramente esta actitud no será la misma, o distará, pues, de alguna manera, de la que vimos en aquella audiencia. En esta ocasión enfrenta a la PGR, no enfrenta a la Fiscalía General de Veracruz, y la situación de Javier y su forma de ver las cosas debería ser diferente. Muy buenos días, te saluda Alejandro Alfaro, tocayo. Hola Alejandro, buenos días. Hoy una pregunta, ¿estamos viendo al mismo Javier Duarte que gobernaba? Por ahí he leído y creo que hasta lo destacas en alguno de tus textos, es un gobernador que realmente la misma risita burlona ahorita que se ha dado a conocer, pues la misma actitud cuando gobernaba el estado. Alejandro, en realidad el Javier Duarte que nosotros vimos en la pasada audiencia es el Javier que nos gobernó en Veracruz durante casi 6 años. Por eso en realidad a los veracruzanos no nos sorprendió esta actitud de Duarte. Sí a muchos mexicanos, y eso es entendible, pero nosotros tuvimos a Javier aquí casi 6 años, y así fue siempre. Y conforme fueron avanzando los años, la actitud de Javier cambió, fue más displicente, más irónico, más retador. Así era incluso en los eventos normales de gobierno del estado, así era Javier. El Javier Duarte que vimos en esa audiencia es el Javier Duarte que los veracruzanos vimos casi 6 años, y más aún cuando se vino las campañas para renovar la gubernatura. En esta guerra constante con su acérrimo rival, con Yunes Linares, pues se agudizó esta actitud de Javier Duarte, y esa actitud fue justamente la que vimos en la torre de tribunales, donde desde que se bajó de la camioneta que lo trasladó, ya desde ahí era el Javier Duarte contra Yunes Linares. Por eso se reía, por eso se mofaba, por eso adoptaba actitudes como de que las acusaciones que me hacen son verdaderamente para reírse. Por eso ese Javier. Por eso considero, a reserva de que ocurra algo muy extraordinario, que la actitud no será de mofarse en esta ocasión como en la anterior. Quizá sea de mayor respeto, de mayor seriedad, no tampoco taciturno ni derrotado, pero sí una actitud digamos, más controlada, la de Javier Duarte, la que se llevará a cabo hoy, sin duda alguna. Claro. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Selene Ávila, buen día. Hola, Selene, buenos Primero, días. de verdad, y me lo voy a permitir, pero felicidades, destacar tu cobertura en todos lados de este caso. De verdad, yo anhelo tus reportes. Oye, Te mucho, preguntarte, parece que siempre hay un pacto de no tocar a las esposas, pero yo tengo conocimiento, por ahí me pasó una fuente, una información de que sí habría manera de imputarle de manera directa al Guacarime, que cuando estuvo al frente del DIF, y ahí sí era una responsabilidad directa, independientemente que se le señale como cerebro operador, que estuvo vinculadas 6 empresas fantasma que saquearon el erario del DIF. Y aquí sí habría una responsabilidad directa. ¿Tú tienes conocimiento de esta situación? Sí, mira, es una pregunta interesante y te la comento de la siguiente forma. Se habla de una desviación, o de un desvío, pues, de más de 40 millones de pesos durante solamente el primer año de gestión de Karime Macías en el DIF estatal. Es cierto, Karime era la mano que mecía la cuna en el estado de Veracruz. Todo tenía que llevar su visto bueno, o al menos las decisiones importantes de Javier Duarte pasaban por el bobo de Karime Macías. En realidad sí, también se habla de que fue el cerebro operador, y no lo dudamos en el estado de Veracruz. En verdad, Javier Duarte se debía en gran medida a las anuencias o a las negativas de Karime Macías, pero más allá de todo esto, efectivamente, el hecho de que
Karime esté en algún lugar de Europa disfrutando, o cuando menos en libertad o no investigada, indigna a los veracruzanos. Eso es lo que alimenta, por supuesto, la teoría de un complot, o si no de un complot, de un acuerdo, pues, con Javier Duarte para que su esposa no fuera tocada, ni sus hijos, ni sus suegros, ni la familia de Karime Macías. Pero sí, hay una investigación que sí puede llevar a Karime Macías, al menos al patíbulo, pues, o a esto que esperamos los veracruzanos, que es que sea juzgada y que sea investigada. Y eso es justamente lo que hace esa alusión, Selene. Justamente a eso. Sí, ningún familiar ha visitado a Javier Duarte, nada más los abogados, estos 5 abogados que dices que tiene. No hay uno solo. No ha visitado ningún familiar de Javier Duarte, ni del lado de su esposa, ni de su familia materna. Recordemos que su padre murió hace varios años, pero de su lado materno tampoco. Nadie ha visitado a Javier Duarte, solamente sus abogados. Incluso tengo información de que él ha pedido que no vaya alguien a visitarlo. Quizá también es una forma de justificar el que no vayan. Habrá que ver qué pasa cuando pise territorio mexicano. Si hoy Javier se allana, antes del 15 de julio, antes del 15 de este mes, estaría aquí en México. Alejandro, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta denuncia que quieren interponer en la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad, de esto de las quimioterapias? ¿Tienes alguna información al respecto? Interesante. De hecho, ya se colocó esta denuncia en la Corte Internacional de La Haya, y es interesante porque, a final de cuentas, el tema de las quimioterapias o de los medicamentos hechizos aplicados a niños con cáncer, el cual lógicamente no ha podido ser comprobado. Y recordemos algo, después de que el gobernador Yunes saca a colación el tema y que viene la investigación de la Secretaría de Salud Federal y que José Narro incluso se pronuncia y otros tantos personajes importantes, de ahí el tema empezó a caer poco a poco hasta que se dio el silencio. Es una realidad. Es decir, a Javier Duarte, en ninguno de los delitos que le imputa tanto la PGR como la Fiscalía General de Veracruz, ninguno de ellos tiene que ver con el asunto de las quimioterapias falsas. El tema cayó. De ahí que sea importante esta denuncia que se pone en la Corte Internacional de La Haya, y que aparte la está impulsando un diputado federal, por cierto, de Movimiento Ciudadano de otro estado de la República. Oye, Alejandro, una cosa que a mí me suena una suerte de montaje. Tú referías, porque fuiste quien dio el dato, que para alimentar a los presos, incluido él en esta cárcel de Guatemala, disponía el sistema penal de 10 quetzales, algo así como 27 pesos y tanto diarios, y dabas el menú: frijoles, arroz, pollo 3 veces a la semana y carne de vez en cuando. Yo no puedo entender por qué este hombre está más gordo que cuando era gobernador. Perdón que lo diga así, pero es que sí es sintomático, porque un hombre que estaba acostumbrado a comer compulsivamente y de repente nada más tiene una comida tan frugal, no puedo creer que esté tan obeso. Quiere decir que tiene un trato preferencial, que hay una suerte de montaje de que pobrecito limpia los baños. Es un buen dato el que proporcionas, pero también me da pie para comentar lo siguiente. En las columnas he comentado justamente el trato que estaba recibiendo en el penal, y sobre todo el bullying psicológico de custodios y de otros internos más salvatrucha. A ver, el bullying psicológico lo está viviendo, el bullying psicológico lo está enfrentando día con día. Insisto, Javier Duarte, cuando salió a este día a la audiencia sonriente y demás, pues salió así porque es parte de la estrategia. Ya le había dicho su cuerpo de abogados: oye, a ver, te viste muy mal en las fotos y videos primero cuando llegaste, y esas fotos han circulado, tienes que mostrar otra cara, y más si vas contra Yunes Linares. Entonces esa fue la primera situación, la circunstancia de la estrategia. Sin embargo, al interior del penal las cosas están muy difíciles y muy distintas a lo que se vio. Mira, tan solo ayer Javier Duarte no se presenta a una cita que tenía por la tarde, ya hacían alusión ustedes a ello, y eso lo hace porque tenía la presión alta. A ver, efectivamente, Javier Duarte no está bien de salud, no está bien psicológicamente, está tomando antidepresivos, ansiolíticos, y no le está yendo nada bien al interior. Es parte de una campaña que efectúa su cuerpo de abogados. Ahora viene el asunto de su obesidad. Sí, definitivamente, Javier Duarte está prácticamente igual de obeso que cuando dejó el estado de Veracruz, o quizá más. Esto también tiene que ver seguramente con algún tipo de canonjía que vive al interior, no que le estén dando alimentos de primer orden, ni caviar, ni nada de eso, pero sí quizá que le estén dando 2 o 3 cargas más de las que normalmente dan a los internos. No nos explica, Alejandro pero al final Aguirre, preferencial. Periodista y columnista del Universal en Veracruz, muchísimas gracias por la información y seguimos muy al pendiente. Les mando un fuerte abrazo, gracias.